Gloria a Dios, hermanos. Buenas tardes a todos aquellos que están allá a través de las redes sociales sintonizando este canal. Que Dios me los bendiga. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a ustedes en este estudio que estamos para empezar, parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1. Va a ser el estudio número 1. Vamos a darle lectura y así entramos en materia. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, aquí Pablo estaba presentándose quién era y a quién estaba dirigiéndole la carta, a Tito. Y él se presenta como el apóstol de Jesucristo. Y dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dice, para Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, Pablo estaba dando testimonio de que Tito de verdad era un hijo de Dios por medio de la fe. Y aquí le dice a Tito esto, porque a Tito también lo dejaba de pastor en otros lugares. Andaba con ellos. Timoteo, Tito, también a Silas. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, aquí le estaba diciendo que por esta causa lo dejó ahí en Creta, en esa ciudad, en una iglesia. Dice, ¿para qué? Para que corrigieras lo deficiente. O sea, para que corrigieras lo que les hacía falta de conocimiento. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, que estableciera ancianos, personas responsables en las iglesias. Todavía no se hablaba de pastores. El que fuere irreprensible. Aquí habla cómo deben de ser los ancianos que iban a poner en las iglesias. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Oiga, este es un requisito que tiene que tener el obispo, que sea una persona irreprensible, o sea, que no tenga nada que reprenderle, que reprocharle, y que sea marido de una sola mujer, o sea, que no tenga una, dos, tres mujeres, como muchos, y tenga hijos creyentes. Eso es lo más importante, que tenga hijos que sean creyentes, porque hay muchos pastores que tienen hijos y andan en el mundo, nunca han sido cristianos. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, instruye al pequeño en su camino, y cuando sea viejo, nunca se apartará de él. En mi caso, yo a mi familia siempre les di estudio de la palabra por años, desde pequeñas.
a todas. Tengo 4 hijas ya casadas, tengo un hijo de 21 años que va a cumplir 21 años, ahora en mayo, y tengo una hija que va a cumplir 11 años, la más chica. Pero están siempre siendo instruidos en la palabra. Son creyentes, creen en Jesús. Ahora yo siempre les insto, les invito a que se llenen de la palabra. Que no solamente crean lo que les dicen allá en el púlpito, sino que hagan como el ejemplo de la iglesia que estaba en Berea. Cuando Pablo llegó a Berea a predicar, dice la escritura que los hermanos de la iglesia de Berea no se tragaron todo lo que Pablo les estaba predicando, lo que les estaba enseñando. Dice la escritura que fueron a las escrituras para ver si era así como Pablo les estaba enseñando. Y eso es digno de admiración. Y ese es el consejo que yo les doy a todos aquellos que están allá en las redes sociales, que son de diferentes denominaciones, que vayan a las escrituras, que si estás conmigo en estos estudios, que vayas, tengas tu Biblia contigo, y siempre cualquier cosa vayas a las escrituras para ver si lo que te están enseñando es verdaderamente conforme a la palabra en la extensión de sus contextos. Y si no es así, no te tragues eso, porque te va a hacer daño. Pablo le estaba diciendo a Tito, cuáles eran los requisitos, porque le dijo que dejara ancianos en las iglesias, porque todavía el Señor no llamaba a los pastores. Entonces Tito tenía que escogerlos, pero tenían que ser hombres, como dice aquí, que fueran hombres irreprensibles, que fueran maridos de una sola mujer y que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. O sea, que los hijos no estén acusados allá en el mundo, que los llevaron a la cárcel, o sedición, que digan, no, pues esos son bien borrachos, son bien, que anden en el mundo. Dice que esos no son dignos de ser ancianos de la iglesia, porque no saben gobernar su casa. Y aquí lo dice, mire, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no haya nada que le reprendan. Ahora, el mundo siempre va a buscar que reprenderle. ¿Por qué? Porque el mundo, con las cosas de Dios, no las pueden entender. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente y las cosas de este mundo se disciernen intelectualmente. Y esa es la grande diferencia. Por eso es que cuando tú escuchas la palabra y fuiste enseñado por X denominación, X doctrina, vas a encontrar que no estás de acuerdo con la palabra. Pero si no estás de acuerdo en estos estudios, no estás de acuerdo conmigo, no es que no estés conmigo de acuerdo, sino no estás de acuerdo con la palabra. Yo estoy exponiéndola. Y si crees tú que en algún punto estoy mal, llámame. Házmelo saber, demuéstrame que estoy mal, pero en la escritura, en sus contextos. Porque el diablo así le quiso enseñar a Jesús. Cuando el diablo vio que Jesús le citaba la escritura, también él quiso citarle la escritura, pero Jesús le citó el contexto. Y eso es lo que yo hago. Yo expongo la palabra y con todo y sus contextos, para que no haya ningún problema. Y aquí Pablo le estaba diciendo cómo debería ser. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que estés consciente de tus actos y que seas una persona justa, una persona que vive en santidad, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Oiga, y esto es lo más importante, lo que está diciendo aquí. ¿Cuánta y cuánta gente se dice que es cristiana y no sabe ni Juan 3:16? No sabe la palabra. Y si no sabe la palabra, ¿cómo es que va a escapar? Aquí dice que debe de ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Que sepa retener en su mente la palabra fiel, así como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, todos aquellos que contradicen van a ser convencidos por un siervo de Dios que es retenedor de la palabra, tal y como ha sido enseñada. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo estaba diciéndole a Tito que había muchos contumaces, o sea, que no tenían temor de andar hablando vanidades, de andar engañando. Dice, y mayormente los de la circuncisión. Había muchos que enseñaban que deberían de ser circuncidados. Y que si no se circuncidaban, entonces no eran salvos. No tenían a Cristo. Y aquí Pablo le estaba diciendo a Tito que hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo vas a taparle la boca a una gente religiosa? Con la palabra. Con la palabra le vas a tapar la boca. Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, enseñando por dinero. Ahí están esos pastores asalariados que si no les pagan, si no reciben dinero, no lo hacen. Dice que este tipo de gente andan predicando, enseñando, pero por ganancias deshonestas. O sea, cobrando dinero. Miren esos disque evangelistas, yo les nombro evangelistas, aquellos que andan haciendo campañas y llaman a los pastores de la región para que los inviten a predicar a sus iglesias y andan cobrando dinero. Si alguna iglesia quiere hacer una campaña, llaman a esos tipos de personas que se creen muy santos, muy sabios, y les dicen, sí voy, pero yo te cobro tanto, tienes que tenerme comida especial porque estoy enfermo, yo no como cualquier comida, tienes que tenerme un buen hotel, y así, y te cobro tanto. Así son esos hijos del diablo, y son evangelistas, se creen muy siervos de Dios, y son unos lacras, unos ratas inmundas. Y por eso dice aquí Pablo, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, enseñan no lo que te conviene, lo que no conviene. Porque lo que te conviene a ti y a mí es conocer la verdad, aunque duela. Porque la verdad te va a lastimar si andas mal. Por eso dice la Escritura, lo leímos en el estudio anterior, el último estudio que tuvimos allá en Timoteo, donde dice que no iban a querer sufrir la sana doctrina. Entonces ese tipo de gente enseñan, dice, por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, les enseñan lo que quieren oír, lo que les hagan sentir bien.
pero no lo que les conviene. Enseñan lo que no conviene a ellos. Les conviene, no les conviene a los oyentes, les conviene a los que están enseñando. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Oiga, los cretenses, quiere decir los de Creta. ¿Qué estaba diciendo acá Pablo? Por esta causa te dejé en Creta. Por eso acá dice los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Oiga, cómo los describía uno mismo de ahí de Creta. Los describía así. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Oiga, en cambio reprendes a una persona duramente, ¿y qué hace? Se va de la iglesia porque no le gusta que lo reprendan. Y por eso muchos pastores asalariados que lo que quieren es tener cantidad de gente, no les hablan de pecado. Miren esa iglesia que les digo en Houston, una iglesia que tiene como 30,000 miembros o más. Pues cómo no, pues si la gente está cómoda, ahí si quieres das diezmo y si no, no. Como son muchísimos, imagínate 30,000 personas, nomás $1 cada domingo. ¿Cuánto se juntaría el domingo? $30,000. Eso es $1, pero nadie da $1. Más aquellos barberos que quieren hacerse lucir para que vean que piensan que por lo que dan son más espirituales. Y no es así. Entonces, es importante que si la persona está mal y no está conforme a la palabra, Pablo le dice a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si estás oyendo la palabra de Dios distorsionada, ¿cómo va a ser tu fe? Va a ser una fe mala. Una fe puede ser vana. Entonces no te va a servir para alcanzar la salvación. Por eso dice Pablo a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, con la palabra, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esos son dogmas, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fue lo mismo que les dijo Jesús a los fariseos, como les decía en el estudio anterior, donde les reprendía que van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Es lo mismo que está diciendo aquí. Dice que esos tipos de hombres no atienden a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, cuando los reprendes para que no se enreden en ese tipo de enseñanza, no atiendan, dice, a esas fábulas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, todas las cosas son puras para los puros. Para la persona que es pura, todas las cosas son puras. Mas para los corrompidos, o sea, la gente corrompida que no ha nacido de nuevo, gente carnal, gente del mundo, e incrédula, dice, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Sí, porque un incrédulo no es puro, es puro incrédulo. Pues hasta su mente, dice, de ese tipo de gente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Así son todas aquellas personas que no ponen atención, que no quieren escuchar la sana doctrina. Miren, aquí sigue diciendo capítulo 2. Pero tú, Pablo le estaba diciendo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo que todo cristiano que fue llamado a un ministerio debe hacer. Siempre debe de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está hablando de los hombres ancianos que están en la iglesia. Y luego habla de las mujeres, las ancianas. O sea, se está refiriendo no a las personas que están viejitas, sino a los que están de líderes en las iglesias. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oiga, ¿cuál es el trabajo de las ancianas? Las líderes y también las mujeres ancianas ya de edad deben de ser ejemplo para las jóvenes. Y aquí está diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Castas quiere decir que sean fieles, porque una mujer que no es casta quiere decir que es una mujer infiel. Una mujer infiel. De ahí viene la palabra castidad. En aquellos tiempos, cuando había esos harems, muchos de los reyes lo que hacían, que les ponían cinturones de castidad a las mujeres. O sea, un cinturón que les cubría como si fuera una tanga. Se la pasaban por abajo como tipo calzón. Pero era de cinturón, de castidad, con candado. Nadie podía abrirlas, por lo tanto nadie podía violarlas. De ahí viene esta palabra, enseñanza, lo que estamos viendo aquí, que las mujeres, dice, deben de ser castas. Dice que las ancianas deben de enseñar a las jóvenes a ser mujeres prudentes y castas. O sea, que no anden de pirujas, pues, que tengan su marido y anden por allá con otro. Y se dicen cristianas. Y de eso hay muchos, Hay muchas y muchos en las iglesias. Que sean cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga, sujetas a sus maridos, no que sus maridos se sujeten a ellas. Como vemos hoy en día, cuántas y cuántas mujeres manipulan al marido. Una de mis hijas, yo siempre he hablado con ella y le he dicho, tienes que someterte a tu marido, porque te van a traer juicio el Señor. Dios manda que la mujer debe de obedecer a su marido. Si el marido es cristiano y es obediente a la palabra, el deber de la esposa es sujetarse, someterse a su marido. Y aquí lo está diciendo, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pues claro, si miras una mujer cristiana con su esposo y miras que la mujer le grita, miras que la mujer lo manda, que le pide algo a él y no puedo ahorita, agárralo tú, o cualquier cosa por el estilo, entonces no lo hace, no obedece.
Y aquí dice la palabra bien claro, que cuando la mujer actúa de esa forma, la palabra de Dios es blasfemada. Dice, mira, y según son cristianos, para ser como ellos, mejor me quedo aquí en el mundo. ¿Para qué voy a ser cristiano hipócrita así como ellos? Es lo que dicen. ¿Y qué están haciendo? Vituperando el nombre del Señor. Y están blasfemando la palabra. Le sigue diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Aquí habla acerca de los jóvenes, que los jóvenes deben de ser prudentes. Y a Tito, era un joven, le estaba diciendo, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Dice, para que, dice que en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Eso debería de hacer Tito. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Claro, porque si no obedecen la palabra, la gente del mundo nomás está viendo para juzgarte y criticarte. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a Tito. Que ese tipo de persona, que el adversario no tenga nada malo que decir de ellos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, o sea, los trabajadores, que agraden en todo, que no sean respondones, o sea, los trabajadores. ¿Cómo debe de ser un cristiano trabajador? Que agradar a su amo, haciendo el trabajo como debe de ser, y que no sea un respondón, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice, para que en todo adornen la doctrina, o sea, para que en todo la gente mire y se dé cuenta que la enseñanza que tienes es de admirarse, te adorna, te hacen ver bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, o sea, Cristo, se manifestó a todos los hombres, a todo ser humano se refiere, no nomás que a los hombres sí, a las mujeres no. Cuando habla aquí se refiere en el sentido humano, todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, aquí está diciendo Pablo que debemos de enseñarle a la gente. A Tito le estaba diciendo que debería de enseñar eso, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. ¿Qué sería lo antónimo de sobria? Ebria o ebrio, borracho. Entonces una persona sobria quiere decir consciente. Que vivamos en este siglo sobria, o sea, conscientes, justa, que seamos justos, y piadosamente, que seamos piadosos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad.
nadie te menosprecie. O sea que era la forma como Pablo estaba instruyendo a Tito cómo debería de conducirse él y cómo debería conducir a la iglesia donde estaba él en Creta como pastor. Capítulo 3 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oiga, aquí es el mandato para todos, que debemos de sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, que debemos de obedecer y que estemos dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que no difamen, que no mientan, pues. Que no sean pendencieros, o sea, nomás causando problemas, sino que sean amables y mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, mostrando mansedumbre quiere decir que son mansos, tranquilos, no soberbios ni iracundos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es como se vive en el mundo. En ese tiempo, por eso dice aquí, en otro tiempo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, todo lo que dice, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Mira cómo se vive en el mundo. Mira cómo vive la gente religiosa, aborreciendo unos a otros. No, hombre, esos son pentecosteses. Olvídate, son muy ignorantes. No, aquellos bautistas no saben palabra, pero tan vacíos en lo espiritual. No hablan lenguas, no entienden, no danzan y puras cosas así. Todas las religiones, una tras otra, se sacan uno y el otro lo que hacen y lo que no hacen. Y siempre aborreciéndose unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí Pablo le sigue diciendo a Tito que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea Cristo, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice. A eso vino, a salvarnos. ¿Y por qué nos salvó? No nos salvó, dice, por ser buenas gentes, sino por obras de justicia. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó porque éramos justos, sino por su misericordia. Por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. O sea que todos venimos a ser regenerados por medio de la palabra. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Es cuando nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que nos llene, que nos guíe. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo. Dice que por la renovación en el Espíritu Santo,
Por eso es que nos lavó de todas nuestras inmundicias, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y ahí empieza la obra santificadora para cada uno de aquellos que nacen del Espíritu. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia de Cristo. Hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo le dice a Timoteo ahí que palabra fiel era esta que le estaba dando. Dice, y en estas cosas quiero que persistas, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea, todos aquellos que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, todo lo que mencionó Pablo aquí a Tito, dice, todas esas cosas son buenas y útiles para los hombres, tanto para los cristianos, para que se afirmen y aumenten su fe, y tanto para los mundanos, para que lleguen a tener un encuentro con Cristo, para que lleguen a adquirir el nuevo nacimiento, y así adquirimos la salvación. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y le dice, miren, ya por último, ya vamos a terminar este capítulo. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, dice aquí que evites las cuestiones necias y genealogías y contenciones. O sea, que evites todo eso. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Y luego le dice Pablo a Tito, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es lo que termina diciéndoles Pablo a Tito. Todo lo que dijo capítulo 1 y capítulo 2, cómo debería de comportarse. Y en el capítulo 3, que ya lo estamos terminando, habla acerca de solamente por medio de la gracia es que podemos adquirir la vida eterna. Y para poder atender a la gracia necesitamos tener el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso dice Pablo, también le recomienda que evitara las cuestiones necias. O sea, si encuentras una persona y te dice que estás mal porque él lo piensa, pero nunca te lo demuestra en la escritura, esa persona, dice el apóstol Pablo, que debes de evitar esas cuestiones necias. Debes de evitarlas. Dice, porque son vanas y sin provecho. Son vanas, o sea, están vacías, de nada sirve, y sin provecho, que no se le puede sacar provecho. Y termina diciendo aquí en el versículo 10 y 11, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ese es mandato del Señor,
que al hombre que cause divisiones después de 1 y 2 amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, aquellas personas problemáticas que andan nomás causando problemas y divisiones en las iglesias, dice que deben de ser desechados. Más cuando estás ante un siervo de Dios, el líder de la iglesia. No puedes permitir ese tipo de gente. Por eso Pablo le dice aquí, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. Se ha pervertido. Y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, peca y está condenado. ¿Por qué? Porque está condenado por su propio juicio. Porque él se justifica a sí mismo. Él piensa que está bien. Tú eres el que estás mal ante él, ¿verdad? Eso es lo que piensa el necio. Y causa siempre divisiones. Por último, vamos a leer aquí, ya se está despidiendo Pablo de Tito, y le dice: cuando envíe a ti a Artemas, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea, Pablo iba a mandar a Artemas y a Tíquico. Los iba a mandar allá con Tito. Y luego les dice, cuando ya estén allá y hagan lo que tengan que hacer, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, está dándoles el consejo, lo que deben de hacer con estos siervos de Dios. A Zenas, que es un intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los maestros, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea que todos los nuestros, dice, se refiere a los cristianos, dice que aprendan también a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea que cuando veas que hay necesidad, dice que debemos de ayudar para llevar fruto. Y esa es la enseñanza que nos da Pablo aquí a través de esta carta dirigida a Tito. Hemos terminado el capítulo 1, 2 y 3, que termina ahí toda la carta de Pablo a Tito. Y bueno, yo les invito a que sigan adelante meditando en la palabra, lo que hemos leído, lo que se ha expuesto. Y una vez más, si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme. Y con gusto yo atenderé a su llamada. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.